Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Ellen de Grange, subgerente del fútbol femenino de Universidad Católica de Chile. Con Ellen conversamos sobre el balance del equipo en las temporadas 2022-2023, los 5 pilares del proyecto La Gran Cruzada, los componentes del modelo de juego de Católica, el ADN de una jugadora cruzada, scouting, cómo formar atletas para el proyecto y mucho más. Aquí comienza nuestro 9º capítulo. Perfecto, aquí estamos entonces con Ellen. Qué gusto tenerte, volvernos a encontrar. Estábamos charlando fuera del micrófono un poquito y como te lo dije antes por mensaje igual, siempre muchísimas gracias por la buena onda y te lo repito, agradecido de contar contigo en esta entrevista. ¿Cómo estás, Ellen? Qué gusto tenerte acá. Hola, Daniel, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir este ratito, poder conversar de fútbol y de otras cosas asociadas. Así es que, nada, feliz de estar aquí. Buenísimo, Ellen. Para arrancar, y siempre me gusta un poco arrancar con lo más fresco, con el presente, conversábamos acerca de un balance general del año, de lo que ha sido Universidad Católica Femenino en esta temporada 2023. ¿Qué balance a nivel general le puedes dar? Luego iremos detallando, pero a nivel general, ¿qué detalle le puedes dar en este, que es tu segundo año, digámoslo, en la gestión del equipo femenino de Universidad Católica? Yo diría que hasta ahora, porque todavía no he terminado ninguno de los torneos, pero claro, yo diría que en general es un balance positivo. Hemos ido cumpliendo con los objetivos paso a paso. Llegamos con una sub-19 a una final, ganamos el torneo de apertura con la sub-19, con la sub-16 lamentablemente no pudimos pasar más allá de los cuartos de final, pero ya el año pasado habían salido campeonas en la final de clausura, y de hecho mañana están viajando a Paraguay en representación de Chile al torneo Conmebol Evolución. Entonces yo diría que desde el punto de vista del fútbol formativo es un año positivo, un 2022 y lo que va de 2023 muy positivo. Se han levantado las 2 primeras copas en la historia del fútbol femenino de Católica, gracias a estas 2 categorías. Y con el primer equipo, bueno, un año de muchos cambios. Se hizo una renovación importante de plantel, de cuerpo técnico, con miras a lo que queremos desarrollar como proyecto. Y el primer objetivo era clasificar dentro del grupo A para la segunda rueda. Y estamos en este momento compitiendo con el fin de llegar lo más alto posible en la tabla. Tenemos un objetivo que es claro, quedar sextas o quintas, mejorar respecto del año pasado. Claro. Pero hay ambición de más en el equipo. No, siempre, que es positivo. Siempre va a haber ambición y eso está buenísimo. Y un poco para dar contexto, luego de una primera rueda de todos contra todos, se clasifica a 2 grupos, depende cómo quedaste en esta tabla de la primera fase, donde el primer grupo, el grupo A, pelea por el título y por los cupos a torneos internacionales, y el grupo B, pues, pelea por no descender, básicamente. Y es segundo año que Católica está en este grupo A. Me comentabas sobre el torneo que va a jugar la Sub-16, y te noté súper emocionada y con altas expectativas de este torneo. Cuéntanos un poquito cómo le ves de este equipo, cómo le ves de este torneo. Creo que es clave este roce internacional también para medirse y comparar con los contextos regionales. Así que, ¿cómo le ves de este torneo Sub-16 que me parece muy, muy atractivo? Sí, efectivamente es un torneo que permite ganar experiencia para niñas muy jóvenes. Ellas son el semillero cruzado, que le llamamos. Niñas con mucha proyección, con muy buen nivel futbolístico y que de alguna manera representan el futuro de este proyecto. Nosotros estamos aspirando a un 2027 con un plantel altamente competitivo y estas son las jugadoras y las niñas que estamos proyectando para ese entonces. Ellas están muy entusiasmadas, el cuerpo técnico ha sido un cuerpo técnico que viene trabajando muy bien, que ha logrado cosas históricas y muy importantes para el club. Entonces diría que es un torneo donde vamos a poder medir competitivamente cómo está el nivel también a nivel nacional. O sea, claro, es una buena medición que nos permite decir, a ver, cómo está el fútbol formativo femenino a nivel nacional respecto de otros países. Entonces, en nuestro grupo está Alianza Lima, hay un país colombiano,
o sea, un equipo colombiano, ecuatoriano. Entonces, digamos que nos vamos a enfrentar con equipos que nos van a permitir decir, bueno, ¿cómo estamos en Chile? Claro. Así que sí, hay expectativas. Y ahí me nace preguntarte tu opinión, ¿cómo le ves al fútbol chileno comparado con región? Porque, por ejemplo, hay países que no tienen torneos de formativas en el fútbol femenino, entonces, y Chile lo tiene. Creo que es súper importante para fomentar la competencia y demás, luego iremos detallando un poquito más, pero ¿cómo le ves a Chile? Peleó el cupo para el Mundial, se quedó fuera, el anterior Mundial pudo clasificar, pero más allá de eso, ¿cómo le ves comparando, claro, con equipos de regiones? Sabemos que Brasil quizás está en una escala un poquito más alta, Colombia, un equipo que igual, como vimos en el Mundial, el equipo que mejor le fue a nivel de Sudamérica, con un histórico cuarto de final. ¿Cómo le ves a Chile comparado con la región? A ver, yo diría que Chile en general es una de las ligas más competitivas a nivel sudamericano al menos, porque después ya tendríamos que hablar de México, que es una liga altamente competitiva y muy avanzada. Brasil naturalmente trabaja incluso con categorías sub-14, hasta incluso equipos que tienen formando sub-12, entonces estamos lejos todavía de los equipos o de los países que son más referentes y líderes. O sea, por algo Brasil gana una y otra vez los sudamericanos. Claro. Entonces diría que Chile es competitiva primero desde el punto de vista de la liga adulta. Es uno de los torneos más largos también, si comparamos con otros países. Colombia tiene una liga que dura 5 meses, Bolivia tiene una liga que dura 2 semanas, o sea, así de precario es. Perú está un poquito más bajo, entonces diría que Chile, Colombia y Brasil son ligas, diría, dentro de las más competitivas. Y tal vez la de Ecuador puede ser un poquito similar, un poquito más bajita, con más brechas. Me da la sensación de que Chile cada vez está volviéndose más competitiva en términos no solamente a nivel internacional, porque tenemos 2 equipos que clasifican o que van a Libertadores y están pasando a cuartos de final, entonces estamos compitiendo relativamente, pero además de eso la brecha se está cortando dentro de los equipos nacionales, y eso es un buen indicador. Normalmente teníamos 2 equipos que sobresalían por el resto, ganando por mucha diferencia. Claro, goleadas abultadas, claro. Exacto, que sí se ve en otros países y en otras ligas, pero en Chile se está empezando a cortar esa brecha y eso es positivo. Y en términos de las formativas, yo diría que se ha hecho un avance incluyendo a la sub-16, con un torneo NFP, un torneo de apertura, un torneo de clausura, y eso permite también ir potenciando el desarrollo de las categorías menores y proyectando el fútbol hacia el futuro. Bueno, y Chile estuvo en el último Mundial Sub-17, que también fue clave. Estuvieron algunos jugadores de Católica también ahí. Quiero ir un poco atrás en el tiempo. ¿Qué te convenció a ti, Helen, para tomar la decisión de aceptar el cargo y estar enfrente del equipo femenino? Tú eres una jugadora histórica del club, empezaste tu carrera 2008, me corriges si es que me equivoco en algún datito. Tú comentabas el día de tu presentación, tengo algunas frases que las tengo guardadas, te referías a Católica como un club de vanguardia, por ejemplo, y también mencionabas 2 cosas que por ahí quiero preguntarte. Tú comentabas, una, vengo con ideas, vengo con muchas ideas, y la otra, que el objetivo es desarrollar un plan de trabajo que sea sostenible en el tiempo. Y ahí me refiero a la pregunta de ¿qué te convenció a ti para tomar la decisión de decir, me quiero hacer cargo del proyecto y aceptar el cargo que hoy llevas en Universidad Católica? Hay varios elementos. O sea, primero haber sido jugadora de Católica toda mi vida deportiva futbolística. O sea, yo no jugué en ningún otro club y nunca quise jugar en otro club, por mucho que hubiesen habido posibilidades. Católica era mi club, lo sigue siendo. Y cuando se abre la posibilidad, de alguna manera pienso que desde el know-how que tenía, desde la visión, y siendo realmente el fútbol femenino un fenómeno y un momento con un punto de inflexión muy relevante en el momento que estamos viviendo el fútbol femenino, tanto en Chile como a nivel mundial,
creo que era la oportunidad de tomarlo y de impulsar un proyecto en Universidad Católica con dedicación exclusiva. Hasta ahora no había ni un cargo ni una persona con dedicación exclusiva al fútbol femenino que pudiera desarrollarlo y empezar a sacarlo adelante. Por lo tanto, lo consideré una oportunidad y con el cariño y el amor que le tengo a la institución y el anhelo de poder sacar adelante y contribuir de alguna manera al desarrollo para las niñas más jóvenes, eso me motivó a tomar el cargo y el desafío de sacarlo adelante. Hablemos del proyecto como tal, la Gran Cruzada. Yo aquí voy a decir algo que parece obvio, pero a mí me llama la atención, porque el proyecto tiene un nombre y un apellido. ¿Y a qué voy con esto? Porque muchos equipos te dicen, no, nosotros tenemos proyectos en el equipo, en el fútbol femenino, estamos con algunas cosas, pero acá tiene un nombre y un apellido. Yo creo que desde ahí parte de la seriedad de hablar de un proyecto que sea sostenible, con objetivos muy claros, con un hashtag en cada posteo. Es decir, creo que la importancia empieza desde ponerle un nombre y un apellido y fijar objetivos, fijar metas. No sé qué opinas de esto, porque a mí me llama mucho la atención de que tiene un nombre y un apellido el proyecto y creo que desde ahí se arranca bien. Sí, o sea, lo primero, y esto tiene que ver con el fútbol femenino en general, y yo diría a nivel país, y tomando un poco en consideración la experiencia de otros países como España, Brasil también, algunos equipos, la Liga Femenina Mexicana. Es clave el diseño y el desarrollo de un proyecto con metas, con objetivos y con planes de acción bien concretos, cosa que en Chile se carece. Yo hasta ahora no he visto un diseño y un proyecto de fútbol femenino de desarrollo de liga, a nivel de ANFP, de desarrollo de selecciones, o de los mismos clubes de fútbol femenino que tengan un proyecto contemplado de largo plazo. En general es inexistente. Entonces, lo primero es decir, bueno, si vamos a desarrollar el fútbol femenino, tenemos que tener un plan, tenemos que tener un proyecto, y tenemos que tener claro cuál es la visión y cuál es la misión de ese proyecto, entendiendo que el fútbol femenino está en una etapa distinta de la del masculino, que tenemos un camino que construir, y que hay un desarrollo que tenemos que generar. Y eso nos llevó a diseñar un proyecto por ahora a 5 años, porque los proyectos son vivos, por lo tanto van modificándose, van cambiando, se puede extender, pero de alguna manera tenía que ver con eso, con definir una ruta de trabajo. Y quiero ir al día 1. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer al momento de plantear un proyecto como tal? Porque aquí creo que es muy pertinente diferenciar lo urgente que hay que hacer de lo importante. Hay cosas que son importantes y se pueden ir trabajándolas a mediano y largo plazo, pero también hay cosas urgentes. Y en el fútbol siempre hay cosas urgentes por resolver, por hacer. ¿Cómo fueron estos primeros días, estas primeras semanas donde habían cosas urgentes por hacer? O sea, como dices tú, y yo diría más aún en el fútbol femenino, siempre hay temas muy urgentes y muy higiénicos que hay que resolver. Además, teníamos encima ya la implementación de la nueva ley que exige a las sociedades anónimas deportivas a celebrarle contrato a las jugadoras. Entonces, yo diría que lo primero era ordenar en términos de las prioridades. Hicimos un escalafón de lo que era urgente, importante, necesario. Entonces, ¿qué es lo que era más prioritario, ¿no? Y a medida que íbamos resolviendo las cosas más urgentes o más higiénicas, en ese momento, durante el 2022, diseñando en paralelo el proyecto, que de todas maneras iba a tener como un primer año de evaluación y de observación, de análisis y de diagnóstico. El 2022 fue un año de diagnóstico, propiamente tal. Y ya, digamos que la implementación de la Gran Cruzada comenzaba este 2023 como un año de transición junto con el 2024, y después ya a partir del 2025 van a ser los años de consolidación, en teoría, ¿no? Entonces, efectivamente,
todos los días hay cosas que resolver, todos los días hay cosas que realizar, que tienen que ver con la competencia, con las necesidades, infraestructura, etcétera. Pero luego está el grueso del proyecto que tiene que ver con cómo encaminamos el fútbol femenino hacia un financiamiento sostenible, cómo desarrollamos la identidad y la reputación del fútbol femenino de Católica, que eso tiene que ver con el ámbito de la estrategia comunicacional, cómo desarrollamos un modelo deportivo integral que permita a las jugadoras ir transicionando desde el amateurismo hacia el profesionalismo y el alto rendimiento, que eso es un tema no solamente deportivo y técnico, sino que es adaptativo y tiene que ver con un cambio en el mindset de las jugadoras y de los cuerpos técnicos también. Porque los cuerpos técnicos están acostumbrados a trabajar en el amateurismo, pero no en el alto rendimiento. Entonces, a veces chocan incluso las creencias, las ideas, los paradigmas, las metodologías de entrenamiento, etc. Entonces, hay todo un proceso de transformación de cultura, tanto desde lo deportivo como desde lo organizacional, que está en proceso en este momento. ¿Y dónde se puede hacer el impacto más rápido o a corto plazo? ¿En qué áreas? Tú hablabas de que a final de año, o el 2022 fue un año de diagnóstico para ver en dónde está y a dónde se puede ir. Hubo una reestructuración de plantel. Es decir, ¿en qué áreas tú te fijaste donde tenías que a corto plazo tener más impacto en tu toma de decisiones, por ejemplo? O sea, lo primero está en la gestión cotidiana. El día a día. Claro. Desde cosas muy puntuales como indumentaria, camarines, infraestructura, condiciones de entrenamiento, materiales, etcétera. Con formación de cuerpo técnico, un cuerpo técnico que estuviera más acorde y alineado con los objetivos que perseguíamos. Y ya luego en paralelo ir trabajando en lo que es el diseño deportivo. Católica hasta ahora, o hasta este año, no tenía realmente un modelo de juego propiamente tal. Y si bien todavía no podemos definir el modelo de juego, porque para eso necesitamos, o sea, si queremos un determinado modelo de juego o cómo queremos que juegue Católica femenino, necesitamos tener el perfil de jugadoras que respondan a ese modelo. Y todavía eso también está en transición. Por lo tanto, hemos desarrollado un modelo transicional de juego donde vamos jugando acorde a lo que disponemos, pero en paralelo que las categorías menores también vayan replicando las metodologías de entrenamiento y de trabajo de tal manera que cuando las jugadoras más pequeñas suben a la adulta, entienden, conocen, comprenden y encarnan el sistema de juego y el modelo. Entonces, yo diría que el énfasis se va poniendo primero en lo higiénico, en paralelo va lo estratégico, y vamos construyendo estos pilares que están definiendo el proyecto, que son 5 pilares. Entonces, el modelo deportivo, la diversificación de las fuentes de ingreso, y eso implica trabajo con el área comercial, la estrategia comunicacional para la identidad y la reputación, el modelo de negocio propiamente tal, que fue parte del diseño del proyecto. El modelo de negocio del fútbol femenino es un modelo que está orientado y enfocado mucho más en los aspectos de responsabilidad social, por lo tanto, la relación con las marcas y los auspiciadores que vamos a ir a buscar van más en esa línea. Entonces, yo diría que es tan complejo el fútbol femenino que tiene muchas cosas en paralelo y requiere mucho, mucho trabajo y es de mucha intensidad, porque hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que construir. Y por ahí un poco una de mis siguientes preguntas era si a nivel formativo se busca que todas las categorías jueguen bajo un mismo esquema, bajo un mismo modelo de juego, y tú hablabas de que esto está en construcción o en transición hasta definir un modelo de juego como propio. ¿Qué modelo de juego se busca para que una chica ojalá desde los 12 años empiece a tener esta idea de juego y que con su crecimiento personal, profesional, se vaya adaptando al modelo de juego que quiere el primer equipo? ¿Qué se busca como modelo de juego como tal? Es decir, ¿cuál es el objetivo de quiero que Católica Femenino juegue así? ¿Qué se busca? ¿El ideal o lo que estamos haciendo? Ambos, porque, claro, tú decías de que
obviamente el modelo de juego depende de las jugadoras con lo que uno cuenta, que eso es totalmente razonable, pero tú dices, no, yo en 3, 4 años yo ya quiero estar jugando así. ¿Cómo se quiere jugar? ¿Cuál es ese ADN que quiere tener Católica en el fútbol femenino? O sea, lo primero es un equipo protagonista, 100%. Un equipo que guste tener el balón, que tenga el balón, que circule el balón. Buscamos también que sea un equipo... Hay 3 componentes esenciales de nuestro ideal. Un equipo que sea técnico-tácticamente muy fuerte, que eso naturalmente está en construcción, todavía no llegamos a ese punto, que tenga una fortaleza psicoemocional importante, que es donde estamos poniendo harto énfasis este año, y la envergadura física. O sea, esos son los 3 elementos de la competitividad que estamos buscando. Queremos un equipo, un plantel que sea competitivo desde el punto de vista de la envergadura física, de la fortaleza psicoemocional y del aspecto técnico-táctico. Y que desde ahí sea protagonista, que tenga la pelota, que tenga el balón, que circule el balón, y dependiendo naturalmente de los rivales o del sistema de juego que se utilice, que sea capaz de contar con bandas y con laterales que sean muy físicas y con mucho recorrido, de tal manera que podamos abordar un ataque por las bandas, pero también un ataque construido desde el interior. Hoy día, por ejemplo, no contamos con ese tipo de laterales, porque o tenemos una lateral que es más física, pero no es tan técnica, o una lateral que no es muy física, pero tiene un poquito más de técnica. Entonces, tenemos que ir combinando, pero lo que buscamos hoy día, por ejemplo, es tratar de construir juego desde el interior y tener la posesión de valor y ser un equipo incómodo. No todavía un equipo protagonista, pero sí un equipo incómodo para los rivales. Entonces, yo diría que... ¿A qué te refieres con esta incomodidad, por ejemplo? ¿Ya? ¿A qué te refieres con ser un equipo incómodo, sobre todo para los grandes? Pierna fuerte, ¿a qué te refieres con ser un equipo incómodo? Incomodar al rival. De partida que no sea fácil ganarnos, que no sea tan evidente. O sea, si antes nos hacían 6-0, o sea, eso que ya no sea factible, que no nos puedan hacer un 6-0. Ser un equipo que muerda, que vaya a presionar, que no se achique ante el rival, que busque en la medida de lo posible de retardar lo más posible la ofensiva, ojalá de tender, de llevar la retardación del balón hacia las bandas, o sea, implicar que se equivoquen, pero además salgan hacia las bandas, impedir el ataque por interior, y que finalmente los equipos que normalmente son fuertes y juegan cómodamente pierdan un poquito su ritmo de juego y se incomoden. Y es algo que ya pasó al menos este año. Ya hemos visto varios equipos incómodos enfrentando a Católica. Y ahí, ¿qué tan importante es que el cuerpo técnico y los cuerpos técnicos que trabajan en formativas se alineen a esta idea? Porque puede llegar un cuerpo técnico con una idea distinta o con una visión distinta. ¿Qué tan importante ahí es trabajar en línea con el cuerpo técnico? Esto seguramente tú lo viste previamente antes de contratar al cuerpo técnico y de ver los perfiles. ¿Qué tan importante es que esto esté alineado a nivel club? O sea, siempre es relevante estar alineados en términos de los objetivos que se persiguen, de la visión del proyecto y de los pilares fundamentales. Yo creo que aquí se me viene a la mente la promesa que nosotros hacemos como institución a los distintos stakeholders, entre ellos las jugadoras. De partida, nosotros para las jugadoras queremos ser cuna y trampolín para ellas, para su desarrollo. Por lo tanto, necesitamos cuerpos técnicos que permitan a las jugadoras impulsar su carrera deportiva, desarrollar habilidades, mejorar su fútbol, porque no buscamos retenerlas eternamente. Nosotros queremos que ellas salten desde Católica hacia algo mucho mejor. Ojalá no hacia Colo-Colo o Universidad de Chile, que salten ojalá hacia el extranjero. Claro. Y por lo mismo también ser un imán de atracción para otras jugadoras. Y desde el punto de vista deportivo y del proyecto, que se vayan cumpliendo los objetivos.
Por lo tanto, el cuerpo técnico, más allá de cómo defina estructurar su metodología de entrenamiento, su sistema de juego, lo más relevante es que todo eso responda y esté al servicio del proyecto y de los objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, si queremos que Católica se convierta en un equipo de vanguardia en el fútbol femenino, que de aquí a 5 años seamos referentes en el fútbol femenino chileno y ojalá a nivel latinoamericano, que todo aquel trabajo que hagan los cuerpos técnicos apunten y respondan a esos objetivos. Luego ya la metodología es un aspecto técnico que ya no me compete, pero en la medida que esté al servicio de lo que estamos persiguiendo, funciona y lo vamos a considerar alineado. ¿Qué tan importante es que una jugadora crea en el proyecto? Y hoy vi un posteo de una jugadora de Católica y es algo con lo que me quedé, porque dice, hay que enamorarse del proceso. Los resultados van a llegar, hay que enamorarse de los procesos. ¿Qué tan importante es que la jugadora esté convencida de que el proceso es la parte importante y el día de mañana el resultado va a llegar? Entonces, creo que esa parte es fundamental, creo yo, porque si la jugadora no está convencida, creo que va a haber problemas. ¿Qué tan importante es esto? Que el jugador esté convencida, asegurada de que esto es parte del proceso y que les guste. Es clave. Yo aquí distinguiría dos aspectos. Uno, el proceso y otro, el proyecto. Entonces, el proyecto ampara o envuelve el proceso, ¿no? Yo diría que las jugadoras que están en Católica son jugadoras que entienden, que conocen y que saben que Universidad Católica tiene un proyecto y que estamos trabajando seriamente en búsqueda de ese proyecto. También tenemos súper claro que nos vamos a tropezar, que no todas las cosas van a resultar en el camino. Y yo diría que un aspecto, y que tiene que ver con la fortaleza psicoemocional, de la que hablábamos antes, ¿no? Es que las jugadoras que son parte de la Gran Cruzada, incluso las nuevas que trajimos, a todas les hemos dicho, nosotros no estamos buscando ser campeones este año, ni el próximo, ni en 3 años. O sea, si tú vienes acá, es porque sabes que vienes a construir una historia distinta, y vienes a ser protagonista de esa historia. Entonces, hay algo además que caracteriza a las generaciones más jóvenes, y además el fútbol en general es muy resultacionista. Entonces, si nos va bien, están todos contentos, los hinchas están contentos, estamos todos contentos, entonces las cosas funcionan. Pero cuando perdemos, nada funciona. Entonces el entrenador no sirve, la jugadora no sirve. Y esto es precisamente lo contrario, queremos que las jugadoras sientan la tranquilidad y la confianza del club, de nuestra parte, que más allá del resultado de si perdemos o ganamos, sabemos que estamos construyendo un camino. Y creo que hemos enfatizado harto eso. Naturalmente a nadie le gusta perder, y a ratos las mismas jugadoras también se olvidan que esto es un proceso, pero lo recordamos. Y a mí me gustó mucho el posteo de esa jugadora, porque además es una jugadora muy joven, es una chica que tiene 16 años, que forma parte del plantel adulto, con mucha proyección, y para mí esa es una jugadora que está entendiendo dónde está, y es una jugadora que tiene el hambre de construir esa historia, y no le preocupa todavía que los resultados no lleguen, sino que le preocupa caminar el presente y desarrollarse, aprender y crecer. Claro, ve la proyección, está bien la proyección. Totalmente. Muchos hablan en el fútbol del ADN de un futbolista. ¿Qué es que una jugadora tenga el ADN de Católica? Es decir, ¿cómo identificar a una jugadora de Universidad Católica? ¿Qué se busca en una jugadora de Universidad Católica, Eri? Y te lo digo a ti que jugaste mucho tiempo y tú tienes el ADN de Universidad Católica. ¿Cuál es ese ADN? ¿Qué se busca en una jugadora? A ver, yo diría primero que encarne varios de los valores internos institucionales, ¿no? Que tiene que ver con la excelencia, la integridad, el juego limpio, la responsabilidad, el trabajo en equipo.
Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el ADN, y a mí al tiro me aparecen nombres, ¿no? Catarina Figueroa, Agustina Heyerman, Teresita Barrio, Tali Rovner. Entonces, son jugadoras que tienen una forma de ser y de estar con una presencia muy impecable desde lo deportivo. O sea, son jugadoras que nunca van a fallar al fair play, jamás. Que son correctas, que son buenas compañeras, que van a poner por sobre los intereses personales el interés del equipo, que entienden que esto se construye en conjunto. Entonces, aún así está en construcción el perfil de jugadora de Católica en sus distintos niveles y distintas posiciones. Pero yo diría que son jugadoras con valores muy claros respecto de la integridad, del juego limpio, del trabajo en equipo, de la excelencia. Agregaría que eso no está dentro de los valores, pero es el perfil que estamos buscando, las jugadoras de un biotipo muy físico. O sea, atletas. En Católica queremos formar atletas dentro del fútbol. ¿Qué es ser futbolista profesional, Elin? Porque estamos en un contexto donde hay esta transición, donde hay una ley que quiere profesionalizar el fútbol, pero lo hemos conversado varias veces que esto va más allá de un contrato. ¿Qué significa ser una futbolista profesional? Hablabas del entrenamiento alto rendimiento, por ejemplo, pero más allá de eso hay que ser, hay que comportarse como tal, es decir, va más allá de un contrato, va más allá de una firma. ¿Qué es ser una futbolista profesional y cómo están formando ustedes futbolistas profesionales más allá de una firma? Efectivamente, más allá del contrato, bueno, tiene que ver con una cultura personal y una cultura colectiva de alto rendimiento, de alto performance, que tiene que ver con entender cuáles son, por un lado, las exigencias, los deberes, y no solamente los derechos, pero los deberes que requiere cumplir y desempeñar una o un deportista para poder lograr los objetivos que se persiguen. Entonces, en ese sentido hay mucha educación que recorrer en las jugadoras, entender que el alto rendimiento se compone de distintos factores. Está el factor nutricional, está el factor del descanso, está el factor del componente físico, está el factor del componente del rendimiento propiamente tal. Hasta ahora el fútbol femenino es yo quiero jugar y juego. Y cuando crecía y iba cumpliendo años, bueno, pasaba de la categoría sub-17 a la adulta y listo. Ahora no. Ahora se trata de tener un rendimiento determinado para poder acceder al siguiente nivel, y ese nivel va a ser cada vez más competitivo. Por lo tanto, hay un entendimiento respecto de lo que significa competir a un alto nivel, que todavía en Chile no está culturizado, ni siquiera a nivel de selección, diría yo, pero que está en proceso, que está en progreso, y los sacrificios que hace un deportista de alto rendimiento son realmente importantísimos. Incluso llegan momentos y hay puntos de inflexión en la carrera deportiva donde se toman determinadas decisiones. ¿Me dedico 100% a esto? Claro. ¿O elijo estudiar? O si voy a estudiar y voy a entrenar y me voy a dedicar al deporte, pero de alto rendimiento, tengo que tener súper claro que no voy a sacar la carrera en 5 años. Probablemente me voy a demorar 7, 8. Claro. Entonces hay muchas decisiones y hay un entorno también familiar y de amigos y de contexto que es importante revisar y estar en continuo análisis. Por parte de la jugadora. Te me adelantaste. Justo la siguiente pregunta. ¿Cómo cuidar el entorno de una jugadora? Porque, a ver, el entorno cercano creo que es importante en el desarrollo y demás de una persona como tal, pero muchas veces, sobre todo en el fútbol, termina siendo casi que un arma de doble filo, o al menos se han visto muchos casos donde el mismo entorno cercano de una jugadora, de un jugador, termina perjudicando la misma carrera. ¿Cómo cuidar este entorno? ¿Cómo ir guiando a las chicas, a las jugadoras, para que el entorno
no afecte al final del día su rendimiento, su estado emocional y demás, porque una cosa es el rendimiento deportivo, pero muchas veces las variables externas al juego como tal terminan siendo incluso más importantes que tus condiciones. ¿Cómo cuidar este entorno? ¿Cómo guiarlas y no encerrarlas? ¿No? Tampoco es como no veas a nadie, no salgas con nadie. Es decir, cómo mantener este equilibrio con el entorno que, como digo, creo que es súper importante en el crecimiento, en el desarrollo de las jugadoras. Yo creo que lo primero es aceptar que el entorno es una facticidad. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar... Claro. Claro. Sea como sea el entorno de la jugadora, del jugador, es una variable que es muy difícil de cambiar o de alterar por nuestra parte. Entonces, más bien es como, desde el punto de vista interno nuestro, cuerpo técnico, club, etcétera, cómo reconocemos ese entorno y aprendemos a gestionarlo nosotros mismos y cómo acompañamos a la jugadora a gestionar esa facticidad también. Porque muchas veces tampoco depende de la jugadora, la familia que tiene, el comportamiento del padre, la madre. Entonces, ahí está la complejidad de ir educando a la jugadora de tal manera que pueda tomar conciencia e ir tomando las decisiones que le son posibles, también acorde a su edad, y que vaya comprendiendo que las preferencias y decisiones tienen determinadas consecuencias. Al final nosotros nunca vamos a poder impedir a toda costa una determinada decisión o una determinada preferencia, pero sí podemos mostrarle. Esto tiene que ver, y eso es formar finalmente, es mostrar, es acompañar, es que sepa que tiene un respaldo, un apoyo, una contención y que al club le importa, pero nosotros tenemos un límite también de alcance sobre esa posibilidad. Entonces, lamentablemente hay veces en que se pueden perder jugadores o jugadoras, e hicimos todo lo posible, pero se escapa a nuestras manos. En otras ocasiones logra funcionar y la jugadora tiene una fortaleza psicoemocional importante que le permite hacer el cambio de switch y sacar adelante su desarrollo, ¿no? Y por otro lado está el tema de los apoderados o las figuras de cuidado, los tutores, en el caso de que no sean padres. Yo diría que hay un trabajo muy importante que se hace también de cara a los apoderados y a los padres, en ir acompañándolos a ellos también, a acompañar a sus hijos, hijas o los niños que tengan a cargo. Entonces yo diría que son esos dos aspectos, cómo acompañamos a las jugadoras y cómo acompañamos a los padres a entender el proceso deportivo de las jugadoras. Y a la par, ¿cómo mantener el equilibrio emocional? A ver, hoy en día ventajosamente vemos referentes y deportistas referentes a nivel mundial que ya hablan de la salud mental, por ejemplo, del cuidado de la salud mental de los deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo mantener este equilibrio entre, a ver, eres una jugadora profesional, estás a una competencia muy alta, pero tampoco que la presión te gane y afecte tu rendimiento, afecte tu estado de ánimo y demás? ¿Cómo desde el club pueden ustedes mantener este equilibrio donde, ok, queremos ser competitivos, queremos que sean deportistas, atletas, como tú lo mencionabas, de alto rendimiento, van a haber exigencias, pero que no se convierta en o sea, que afecte con la presión y demás a las jugadoras? ¿Cómo mantener este equilibrio entre ser competitivos, pero que emocionalmente estén bien? Complejo. En nuestro caso, no sé cómo lo harán, o sea, sé que en general los clubes grandes están contando con un psicólogo o con una psicóloga deportiva. Nosotros estamos trabajando con un psicólogo deportivo también que es del club, que trabaja con el fútbol formativo. No está 100% dedicado al fútbol femenino, pero sí recibimos apoyo y va trabajando algunos aspectos. Y aquí hay que tener claridad que a veces la jugadora, y voy a hablar de las personas finalmente, está el aspecto deportivo y está el aspecto más personal y de vida,
donde colindan ambos, ¿no? El psicólogo deportivo se hace cargo de acompañar a los deportistas en el aspecto deportivo y de rendimiento, que naturalmente puede verse afectado por temas personales, y hay circunstancias o hay jugadoras que pueden estar viviendo un periodo complejo, pero más desde el ámbito de su vida personal, y que puede requerir un tratamiento más terapéutico. Entonces, aquí tenemos un abanico o como un espacio, una línea, desde lo más terapéutico hacia lo más deportivo, dependiendo del caso de cada una, y es natural también en la transición hacia el alto rendimiento, y dependiendo del perfil, de la personalidad, del carácter de la jugadora, cuánto puede afectarle más o menos determinadas circunstancias. Son muchos factores los que afectan. Entonces, nuevamente, uno pone a disposición los recursos que estén disponibles, pero sin duda, el componente psicológico es un componente fundamental que tiene que ser considerado por los clubes, por las ramas deportivas, e incluso por los mismos futbolistas. O sea, claro, así como el aspecto físico, uno dice muchas veces, ¿sabes qué? No es suficiente con lo que... O sea, para el alto rendimiento no es suficiente con lo que trabajamos en el club y voy a trabajar una doble jornada por fuera para potenciar mi fuerza, mi potencia, mi velocidad, etc. Lo mismo pasa con la salud mental o con el aspecto psicológico. Es necesario trabajarlo adicionalmente. No tenemos el control sobre todo, pero vamos de a poco insertándolo porque lo consideramos necesario, tanto desde lo personal como desde lo colectivo, pero aún así yo diría que las jugadoras tienen que verlo de manera personal como parte de su desarrollo integral. Así como lo hacen futbolistas como Maripán, que tienen su coach deportivo, Guille Soto, bueno, nombro estos porque conozco su coach, pero bueno, o sea, si ellos a ese nivel tienen a una persona con la que trabajan, o sea, imagínate nosotros con el fútbol femenino. No, buenísimo. Volvamos un poco a tus labores, y hay algo que a mí me llama la atención. De forma directa o indirecta, haces labores de scouting, ves mucho fútbol, y siempre vas desde tu posición, desde tu rol, vas a ver fútbol con esa jugadora me parece interesante, vamos a darle seguimiento y tal. Y ahí va mi pregunta, ¿en qué te fijas tú en una jugadora que te llame la atención? Y acá creo que es importante diferenciar entre una buena jugadora y una jugadora que me podría servir para mi proyecto. No sé si se entiende esa parte. Entonces, ¿en qué te fijas tú y cómo haces esta diferencia de es una buena jugadora, pero tal vez para el proyecto creo que no va a dar? Pero sí, en cambio, puedo tomar en cuenta a otra jugadora que me sirve para el proyecto. ¿Cómo haces tus labores de scouting? Interesante pregunta. Bueno, lo primero, o sea, uno de los aspectos que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con el perfil de jugadora que buscamos es el aspecto físico. O sea, ya el biotipo y la parte física y el desempeño físico dentro del juego es una variable muy, muy llamativa. Y ya luego depende de las líneas de juego y de las posiciones. Claro, el último tiempo estoy viendo y estoy enfocándome más en las laterales, que creo que es una posición muy difícil de encontrar, muy difícil. ¿Por la cuestión más física o técnica? Más ambas. Física. Ambas, perfecto. Ambas, sí. Entonces, yo iría, al menos por mi parte, porque después el cuerpo técnico ve muchas otras variables, pero la movilidad dentro del campo de juego. Estoy diciendo que si me fijo en una mediocentro, por ejemplo, sí me va a interesar mucho cómo maneja ambos perfiles. Si gira solamente para un lado o para los dos, si tiene manejo de ambos perfiles, si son delanteras, bueno, dependiendo si es que son extremos o si es que es centro delantera. Ojalá una centro delantera que tenga una buena envergadura física, ojalá alta, que aguante bien la marca, que aguante el balón, que pueda girar, pero que también rebote y busque entonces el espacio. O sea, son varias cualidades en función de las distintas líneas de juego que permiten de alguna manera responder al sistema de juego y al modelo que estamos buscando.
y que puedan complementar las jugadoras que ya tenemos, porque, por ejemplo, si estamos viendo la línea defensiva y estamos viendo las centrales, no nos sirve de nada tener solamente centrales que muerden en la marca, pero no necesariamente nos dan buena salida o buena circulación de balón. Entonces entonces tenemos puras centrales que muerden, pero que no nos dan circulación de balón, vamos a tener problemas. Entonces, tratamos de equilibrar un poquito en función del perfil de jugadoras de acuerdo a las posiciones de juego que estamos buscando. ¿Y qué criterios y metodologías utilizan para evaluar el progreso y el rendimiento de las jugadoras? Sobre todo pues, en el primer plantel, pero también cómo evalúan el progreso a nivel formativo, porque obviamente el foco o parte fundamental del proyecto de la Gran Cruzada es ponerle mucho foco al trabajo formativo. ¿Y cómo ustedes evalúan este progreso y van viendo el desarrollo individual y colectivo también de las jugadoras? Bueno, eso es algo precisamente que está en desarrollo. Estamos trabajando en cómo ir diseñando, de hecho, la promoción de las jugadoras más pequeñas hacia el plantel profesional adulto. Naturalmente están las evaluaciones clásicas, todo lo que tiene que ver con el ámbito físico, de resistencia, velocidad, saltabilidad, mediciones antropométricas, de tal manera que respondan al perfil antropométrico y físico que estamos buscando, evaluaciones técnico-tácticas también, y las evaluaciones que se van haciendo partido a partido, que tiene que ver con el aspecto más técnico y táctico y de juego, ¿no? Entonces, vamos mirando el rendimiento de la jugadora en el transcurso de la temporada de juego, y vamos mirando también en relación al plantel adulto cómo se va moviendo también esa vara, ¿no? De tal manera que las jugadoras que vayan a proyectarse hacia el plantel profesional puedan cumplir a lo menos las mismas o mejores condiciones que las posiciones que están de suplentes, naturalmente, dentro del plantel adulto. Pero como te digo, es algo que está en confección porque no está tan afiatado todavía en términos del fútbol femenino. ¿Y cómo es tu relación con el cuerpo técnico? ¿Eres mucho de estar en los entrenamientos? Sé que eres mucho de estar en los partidos, pero eres mucho de estar en los entrenamientos, que las chicas, que el cuerpo técnico vean que hay una presencia que está cercana, pero también hay que mantener esta línea de no invadir, ¿no? Porque hay una cuestión de camerín y demás, obviamente. Y imagino que mantener ese equilibrio igual es a veces complejo. ¿Eres muy cercana? ¿Eres de estar ahí? ¿Cómo es esa parte tuya? Ni muy cerca que queme, ni muy lejos que se enfríe. Yo diría que punto medio. No estoy en todos los entrenamientos. Sí me doy vueltas por los entrenamientos de repente. Me gusta ver los días de práctica de fútbol, sobre todo, que generalmente son los miércoles o los jueves. Los partidos, naturalmente, que estoy siempre ahí. Y yo diría que en general, o sea, bastante cercana, porque como hay muchos temas cotidianos que hay que ir viendo, hay una relación cercana, diaria, cotidiana, directa, tanto con el cuerpo técnico del fútbol formativo femenino como del primer equipo. Y en realidad yo diría que además ambos cuerpos técnicos trabajan muy de la mano, están muy bien afiatados, entonces es una relación bastante fluida. Naturalmente, claro, hay momentos en que de repente hay una línea delgada entre cuánto puedo intervenir desde el punto de vista técnico, que en realidad es prácticamente nada, pero hay aspectos deportivos que atañen la gestión, entonces ahí yo diría que hay algunos matices y grises que vamos viendo de la mano con el cuerpo técnico, con el entrenador, pero en general diría que es una relación fluida y trato de estar presente y que las jugadoras me vean, que tengan acceso directo también conmigo, que si necesitan conversar de algo yo estoy. O sea, presencia, cercanía y rigor y afecto. Esas son la combinación también que trato de inculcar. Una más personal que va por acá. ¿En qué momento
viste tú o sentiste cuando eras jugadora que tú querías trabajar en la parte directiva? ¿En qué momento tú dijiste, quiero, o no sé si fue más como te lo propusieron y de ahí lo fuiste planificando, o tú cuando eras jugadora dijiste, pucha, me encantaría tener un proyecto y hacer todas estas ideas que tengo en mente? Tal vez cuando fuiste jugadora ya venías con esta idea, o fue después ya cuando te lo propusieron y demás. No, para nada. Nunca me imaginé estar en la directiva del fútbol. Fue la consecuencia de una proposición. Me preguntaron si quería participar dentro del proceso de selección y ahí apareció como una posibilidad, pero yo en realidad estaba en ese momento incluso comenzando a trabajar y desarrollando un proyecto personal de agencia deportiva de representación de jugadoras. Y mientras estaba haciendo eso y trabajando en eso, llegó esta posibilidad y lo tomé como una oportunidad y Pero la idea decidí. era seguir vinculado al fútbol, sí o sí, post etapa de futbolista. Claro, pero yo diría que más desde la perspectiva de mi quehacer, que tenía que ver con el coaching, con el acompañamiento, con lo terapéutico, y por eso me parecía que el representar jugadoras podía estar más cerca de mi ámbito de acción y de mi profesión que el hecho de dirigir desde la gerencia deportiva. ¿Y se extraña el césped? ¿Se extraña la cancha? Muchísimo, sí. Sí, yo creo que dejé el duelo congelado. Fue demasiado abrupto el cambio. Yo estaba haciendo la pretemporada cuando me invitaron al proceso, entonces fue muy abrupto. Para ir cerrando, Elen, comentaste algo mientras conversábamos de que a mí me llama la atención, el trabajo invisible, que básicamente es lo que uno, o el hincha, el que está afuera no lo ve. La gestión, las reuniones, muchas horas de trabajo, logística y demás, y todo se resume si el fin de semana entra o no entra la pelota. Y comentábamos de esto de que hay una afición y que creo que culturalmente, sobre todo acá en Sudamérica, somos muy de resultados, muy de si ganamos el fin de semana somos los mejores del mundo y si perdemos nada de lo que se hace funciona. Y para ti, cómo es lidiar con esto? Y en y en el fútbol, que es un deporte muy complejo, con muchas variables que dependen de muchísimos factores, y como digo, todo se resume si la pelota entra, ¿no? El sábado, el domingo. ¿Cómo lidias tú con esto? ¿Cómo mantener un equilibrio donde estés tranquila tú también por ese lado? Nunca estoy tranquila haciendo esa base, pero a ver, de partida creo que colabora un poco la etapa en la que estamos del proyecto, donde la exigencia no es ser campeones o campeonas. Tengo muy claro que esto es un proceso y me centro en eso, me centro en eso. Ahora, ¿qué es lo que cuido de alguna manera? Si el crecimiento, si el desarrollo, si el avance del equipo se ve reflejado en su intensidad de juego, en su forma de salir a la cancha, en su forma de competir, y el resultado no se da, yo estoy tranquila, porque se están logrando otros objetivos. Yo tengo súper claro, y es algo que transmito también, que ganar y crecer no son lo mismo y no necesariamente van de la mano. Entonces, a veces estamos creciendo, aunque sea invisible, pero no estamos ganando. Y otras veces ganamos y dicen, bueno, está dando frutos el proyecto. Sí, sí, no. O sea, sí, quiere decir que parece ser que algo se está haciendo bien. Sí, pero tengo muy presente que estamos en un proceso y cuando me frustro y no nos va bien, claro, tengo que hacer el ejercicio de recordar que estamos trabajando, de que vamos logrando los objetivos que nos propusimos, que estamos avanzando y que vamos por buen camino. Ya cuando llegue el momento de competir y que el objetivo es llegar a la final, bueno, ahí va a ser otra historia. Pero por ahora me centro en eso.
Y también se lo recuerdo al técnico, porque también a veces se entusiasman. Entonces yo le digo, recuerden que el objetivo de este año es quedar sextos o quintos, no es llegar a los playoffs. O sea, a veces se les arranca también porque ven al equipo jugar bien y le ganaron a Universidad de Chile y le empatamos a Santiago Morning, entonces si le ganamos a este y a este, entonces nos metemos a playoffs. Sí, tranquilo. Sacan la calculadora para hacer ya... para... No, pero creo que es normal y qué bueno que también, o sea, en parte tenga esa, o sea, se tenga también ese hambre, ese deseo de buscar profesionales. Pero claro, todo su tiempo y demás. Ellen, ¿qué es lo gratificante al final del día de trabajar en el fútbol? Siendo una industria creo yo que es una montaña rusa de emociones, donde pasan muchas cosas, pero al final del día, ¿qué es lo gratificante? ¿Con qué te quedas de trabajar en este caso, desde tu rol y trabajando para y por el fútbol femenino? Yo diría que en esta etapa del proceso, lo gratificante es cuando ves a una jugadora contenta con el proceso, cuando ves a una jugadora que disfruta estar en Católica, que cree que es posible, que te sonríe, que agradecen por algo, que están contentas con las cosas que tienen. Eso me gratifica. Cuando eso no pasa, que también ocurre, porque no siempre están contentas o porque a veces fallamos en algo y ellas lo resienten, eso es un tirón de oreja para mí y bueno, tenemos que revisar algunas cosas. Entonces, en este momento para mí lo más importante es la gratificación de las jugadoras. Si las jugadoras están bien y se sienten bien, quiere decir que vamos bien. Buenísimo, Ellen. Estoy cerrando todas las entrevistas con un ping-pong, pregunta-respuesta, diferente al que ustedes están haciendo en redes sociales, que me parece bastante bueno. Este es un poquito menos informal, pero que estamos cerrando siempre las entrevistas. Si yo te pregunto por un libro, Ellen, ¿qué me responderías tú? Se me vienen muchos. ¿Qué pregunta? Lo peor es que se me vienen puros libros de coaching. Tiene que ser libro y autor, porque a veces... No, con el título creo que estamos. El día que aprendí a pegarle con la izquierda. Ese es un libro, no recuerdo el autor, pero es muy bueno. Y habla sobre liderazgo y fútbol. Si te pregunto por una película o una serie. Game of Thrones. Si te pregunto por un equipo. Manchester City. Ya. Y un equipo referente al que tú constantemente estés monitoreando, siguiéndolo, porque te gusta institucionalmente cómo trabajan, que lo veas como un referente. ¿Qué equipo? Barcelona. Barcelona. Si te pregunto por un estadio. Camp Nou. Si te pregunto por un momento deportivo. ¿Como jugadora o fuera de jugadora? O lo mismo. Hagámosla ambas, como jugadora y momento deportivo así en general. Como jugadora, la vez que le ganamos 1-0 a Santiago Morning, el 2018. Y un momento deportivo ajeno a ti. Ligado al fútbol, el día que le ganamos a Universidad de Chile. El instante en que Millán Cortés patea el tiro libre y hace del 3-2. El golazo al último minuto. Por suerte, tuve la suerte de verlo en vivo. Y la última, el fútbol está lleno de cábalas, tradiciones, rituales. ¿Tú tienes alguna cábala, alguna que te acompañe semana a semana en la cancha? No tengo ninguno. Nunca fui jugadora de cábala. No tengo ni uno. No. No, buenísimo. Puede pasar la cábala, no tener ninguna. ninguna. Buenísimo, Ellen. Hemos conversado justo una hora. Qué gusto poder charlar. Creo que se nos quedan igual algunos temitas, pero
Creo que está muy, muy claro. Creo que el proyecto La Gran Cruzada, desde el día uno que lo vi, me llamó mucho la atención y qué gusto poder conversarlo, tratar algunos temas más a fondo. Y creo que el mensaje es claro: proyecto sostenible, que sea integral, que sea autónomo, independiente. Creo que es la forma del buen desarrollo que tanto se habla del fútbol femenino, trabajar mucho el tema de las formativas, y creo que Católica la ha puesto mucho ojo y le está yendo bastante bien por ese lado. Así que, Ellen, no sé si quieres cerrar con algo, si no, de mi lado estamos perfectos. No, por mi lado, agradecerte la instancia. Siempre para mí es muy provechoso y es muy agradable conversar, no solamente del proyecto, sino que de fútbol, compartir, tener el agrado además de conversar con alguien como tú que también entiende mucho de fútbol, que nos ha colaborado también en Católica, hemos trabajado en estadística, así es que nada, muchas gracias por el espacio, el tiempo y para lo que necesiten, bueno, cuenta con nosotros. Si es que necesitas también alguna otra entrevista o más gente que trabaje en la Gran Cruzada, encantados de colaborarte en lo que sea.